Anatomía de los lóbulos occipitales. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Está presente en los dos hemisferios y contiene circunvolución lingual y fusiforme. Áreas del lóbulo occipital. Área visual primaria, correspondiente al área 17 de Brodmann. Esta área se encuentra ubicada en la región posterior del lóbulo occipital y se encarga del procesamiento de información de objetos estáticos. Área visual secundaria, correspondiente al área 18 de Brodmann. En esta área, en la cual está construida por dos regiones distintas, la corteza preestriada y la inferotemporal, por lo que la memoria y la asociación está vinculada con experiencias visuales pasadas. Área visual terciaria, correspondiente al área 19 de Brodmann. En cambio, en esta área son células sensibles a la orientación y a la disparidad binocular. Se encarga del análisis del color y la forma de los estímulos visuales. Colabora en la percepción del movimiento. Daños en las áreas de Brodmann. El lóbulo occipital es el principal responsable de la producción de vista. Cuando hay lesiones del lóbulo occipital, causarían problemas cognitivos, tales como alucinaciones y dificultades en la discapacidad visual en general. Cuando existe un daño en el área visual primaria, causa una ceguera por completo. Cuando hay un daño en el área visual secundario, se produce la incapacidad para reconocer rostros. Cuando hay un daño en el área visual terciaria, existe la pérdida del color en ciertas áreas visuales. Vía dorsal y vía ventral. Estas vías permiten transmitir la información que llega a la corteza visual primaria, por lo que se encarga de enviar la información visual a estructuras cerebrales correspondientes. La vía dorsal del lóbulo occipital se encarga de conectar la corteza visual primaria con la región frontal de la corteza cerebral, mientras que la vía ventral permite transmitir hacia otras áreas cerebrales la información acerca del contenido de los estímulos visuales. Agnosias visuales. La agnosia visual puede definirse como la incapacidad para identificar objetos mediante la vista, en ausencia de alteraciones visuales o intelectuales significativas. Lissoire fue uno de los primeros en explorar la agnosia visual y sugirió que la agnosia visual podía dividirse en dos formas básicas, aperceptiva y asociativa. Agnosia aperceptiva. Las personas que padecen este tipo de agnosia tienen dificultad para dibujar un objeto o su imagen, para emparejar objetos o imágenes de la misma morfología, de la misma función. Agnosia asociativa. Es la incapacidad para reconocer un objeto a pesar de su aparente percepción, como copiar un dibujo con precisión, pero no poder identificarlo. Agnosia de los colores. Las personas con este tipo de agnosia son incapaces de denominar los tipos de colores que se le muestra o de seleccionar un color que previamente les haya nombrado el examinador. Prosopagnosias. Es una enfermedad cerebral que afecta la percepción visual, dificultando el reconocimiento de rostros familiares y en general del entorno cercano. En algunos casos, incluso quien lo padece llega a no reconocer a sí mismo en un espejo. Existen dos tipos de prosopagnosias. Prosopagnosia apercitiva. Se caracteriza por la incapacidad de reconocer cualquier rostro, incluso de desconocidos. Y la prosopagnosia asociativa, el paciente puede deducir quién es tal persona por la forma de su cabello o peinado, ropa, si usa gafas al escuchar su voz, pero no puede reconocer el rostro. Varón diestro de 47 años de edad con 12 años de escolaridad. Explica que antes de su hospitalización presentó una cefalia de intensidad moderada durante un mes. 2 días antes de su hospitalización se encontraba viendo televisión y sintió que su cabeza flotara. Al siguiente día observó que solo veía sombras en blanco y negro, decía que la luz brillante le molestaba. No se observó vértigo ni dificultades para caminar o hablar. Afirmaba que podía reconocer formas y objetos en movimiento,
pero indicaba que todas las cosas le parecían iguales y tuvo dificultades para distinguir un paquete de cigarrillos del control remoto del televisor. Este caso ilustra claramente el síndrome de acromatopsia central. El paciente presentó una pérdida súbita de la percepción de colores asociada inicialmente con prosopagnosia, agnosia topográfica, agnosia visual y defectos en la percepción de profundidad y localización de los estímulos, resultante de infartos occipitales bilaterales. Varón de 63 años de edad fue atendido por una pérdida de visión periférica de localización temporal que atribuía a su ojo derecho. Como antecedentes, destacaba la existencia de hipertensión arterial, triglicéridos altos y tabaquismo. Se realizaron varias pruebas en el que permitió una detección en el oído derecho y una disminución de la sensibilidad media y defectos periféricos inespecíficos probablemente incluidos por la catarata corticonuclear de ese ojo. El paciente presenta un defecto homónimo periférico con amplio respeto del campo central, que corresponde con la afectación isquémica del córtex estriado anterior y parte del córtex intermedio, quedando preservado el resto del córtex estriado. Este tipo de caso, el amplio respeto del campo central, se pudo deber a un accidente tromboembólico selectivo de algunas colaterales nutricias, o por la existencia de una intensa circulación colateral de la arteria cerebral.